Hoy vamos a finales del siglo XIX, así que relájate mientras vamos a Londres. Robert Coombs nació en Londres en 1882. Su padre también se llamaba Robert y estaba fuera de casa durante largos periodos, ya que trabajaba como mayordomo en un transatlántico, lo que significaba que el joven Robert y su hermano Nathaniel, que nació en 1883, fueron criados principalmente por su madre Emily. La familia era conocida por ser feliz, y Emily estaba muy orgullosa de sus dos hijos. Se la describía como una señora muy agradable y servicial que siempre se aseguraba de que sus hijos fueran a la escuela bien vestidos y que su casa siempre estuviera limpia y ordenada. En los años 1890, la familia se mudó a 35 Cave Road en Plaistow, que está en el extremo este de Londres. Los dos chicos siempre habían sido relativamente obedientes, pero ahora que crecían y Robert se había convertido en un adolescente, era más difícil para su madre Emily disciplinarlos, especialmente porque su padre estaba tan a menudo fuera de casa en el mar. Robert era un niño muy imaginativo y tenía talento musical. Muchos de sus maestros le dijeron a sus padres que parecía maduro para su corta edad, pero también estaban preocupados por su fascinación por la literatura tipo cómic, conocida en la Gran Bretaña victoriana como Penny Dreadfuls. Estas eran publicaciones que contenían muchas historias basadas en ficción sobre héroes, villanos y lo sobrenatural, y Robert parecía estar leyéndolas en cada oportunidad. Aunque generalmente era un niño alegre y brillante, Robert también sufría de periodos de ansiedad. En junio de 1895, Robert, esposo de Emily, regresó a casa tras el arribo de su barco a Londres. La vida parecía buena, la familia pasaba tiempo junta, disfrutando de los largos días de verano, pero inevitablemente tuvo que volver al trabajo y el 4 de julio de 1895, Emily se despidió de su esposo mientras él volvía a su barco. Como siempre, estaba un poco triste al verlo partir, pero se consolaba con el conocimiento de que tenía a sus dos hijos y que su esposo le había dejado suficiente dinero para mantenerlos hasta que él regresara. Unos días después, el lunes 8 de julio, Robert, de 13 años, pasó la tarde leyendo mientras su hermano Nathaniel, quizás aprovechando el hecho de que su padre acababa de irse, comenzó a portarse mal. Su madre ya estaba un poco decaída. Estaba exhausta tras un largo y caluroso día. Después de que Nathaniel la desobedeciera repetidamente, ella le dio una bofetada. Poco después se fue a la cama. Al día siguiente, Robert y Nathaniel se levantaron temprano y después de tomar dinero del bolso de su madre, fueron al campo de cricket del señor para ver un partido de cricket en el que participaba el muy famoso jugador William Gilbert Grace. Regresaron al día siguiente para ver la reanudación del juego. Los chicos continuaron disfrutando de los calurosos días de verano, jugando afuera con sus amigos y gastando el dinero que su padre había dejado a su madre. Todo se veía normal. Cuando empezaron a quedarse sin dinero, Robert decidió empeñar algunos de los objetos personales de sus padres. Sin embargo, era demasiado joven para poder hacer esto, así que le pidió a un marinero de 39 años, llamado James Fox, que lo hiciera por él. El señor Fox cumplió debidamente. Alrededor del 13 de julio, los vecinos comenzaron a notar que no habían visto a la señora Emily Coombs durante aproximadamente una semana. Y preguntaron a dos chicos si todo estaba bien. Explicaron que su madre se había ido a Liverpool porque una tía rica había muerto y ella iba a heredar parte de su patrimonio. Sin embargo, una vecina llamada señora Burridge pensó que era muy extraño que la madre de los chicos simplemente se fuera sin decirle a nadie, así que contactó a su tía. Era una señora muy agradable que estaba casada con el hermano del padre del niño, y curiosamente también se llamaba Emily, pero para evitar confusiones era conocida como es señora Emily Harrison Coombs. Después de recibir el mensaje de la señora Burridge, la señora Harrison Coombs se preocupó mucho.
Había ido a la casa en Cave Road en 2 ocasiones anteriores, pero nadie había respondido a la puerta. Así que el 15 de julio, alrededor de las 6 de la tarde, volvió a la casa con la señora Burridge. Esta vez la puerta fue respondida por un hombre. Solo la abrió un poco, y cuando ella preguntó si podía ver a la señora Coombs, el hombre respondió que ella había ido a Liverpool y cerró la puerta. Ni la señora Emily Harrison Coombs ni la señora Burridge sabían quién era este extraño hombre, pero afortunadamente, cuando las 2 damas se volvieron para irse, notaron a Robert y Nathaniel caminando hacia la casa. La señora Harrison Coombs preguntó de inmediato dónde estaba su madre y, calmadamente, sin expresión, Robert explicó que la rica tía de su madre había muerto y ella había ido a Liverpool para arreglar las propiedades. Robert y su hermano luego se dieron la vuelta y se fueron a jugar al campo de recreo. Sin embargo, la señora Emily Harrison Coombs estaba perpleja. Le pareció extraño que su cuñada simplemente se fuera a Liverpool sin decirle a nadie y dejara a los chicos con un caballero, algo extraño. Así que 2 días después, el miércoles 17 de julio de 1895, a las 9 de la mañana, regresó a la casa en 35 Cave Road. Tocó a la puerta, pero nuevamente no hubo respuesta. Esta vez estaba decidida a entrar. No sería despedida por un extraño o un chico adolescente. Regresó nuevamente a la 1:20 y esta vez la puerta fue respondida por uno de sus sobrinos. Antes de que tuvieran la oportunidad de decir algo, ella abrió la puerta a la fuerza y marchó hacia el pasillo. Miró a su alrededor y notó inmediatamente que la propiedad estaba desordenada y tenía un olor horrible, lo cual era extraño, ya que su cuñada siempre mantenía la casa muy ordenada. Se dirigió al salón trasero, donde vio a Robert y al hombre que había respondido la puerta anteriormente jugando a las cartas. Parecían alarmados al verla, y con una voz severa, le preguntó a Robert dónde estaba su madre. Esta vez, su sobrino no parecía tan tranquilo, y murmuró que había ido a ver a una vecina llamada señora Cooper y luego se ofreció a llevar a su tía a verla. Sin embargo, la señora Emily Harrison Coombs no creyó lo que él decía y exigió entrar en la habitación de su madre. Robert dijo que no podía porque estaba cerrada con llave y él no tenía una llave. Se estaba volviendo más preocupada y mucho más impaciente. Para entonces, el más joven de los 2 chicos, Nathaniel, había entrado al jardín a través de una ventana, aparentemente en un estado de gran ansiedad. Habiendo logrado entrar a la propiedad, no se iría hasta haber estado en cada habitación. Mandó un mensaje a la casera para que le diera la llave de repuesto del dormitorio de Emily, y cuando llegó, subió las escaleras. Desbloqueó la puerta y la abrió nerviosamente. Fue abrumada por el olor más horrible, y cuando miró dentro de la habitación, se encontró con la espantosa vista del cuerpo muerto de su cuñada yaciendo en la cama. Estaba en un terrible estado de descomposición y estaba infestado de gusanos. Apenas podía creer lo que estaba presenciando, pero a pesar de su estado de shock y horror, la señora Harrison Coombs logró llamar a la policía. Antes de que llegara la policía, Robert, quien para entonces se sentía bastante angustiado, le contó a su tía lo que había sucedido en la terrible noche del 8 de julio de 1895. Dijo que su hermano había estado haciendo travesuras y su madre lo había golpeado. Nathaniel estaba muy molesto y dijo que quería matarla. Pero no pudo hacerlo él mismo, así que le pidió a Robert que lo hiciera. Robert dijo que esa noche durmió en la cama de su madre y alrededor de las 3:45 de la mañana se levantó y la apuñaló. La señora Harrison Coombs preguntó si Emily estaba despierta cuando lo hizo. Y él respondió que sí, ella estaba con su mano sobre su rostro. Cuando llegó el policía, Robert Twart inspeccionó la escena y notó inmediatamente un cuchillo tipo daga en el pie de la cama y un objeto tipo porra entre la cama y la ventana. Pronto fue acompañado por el médico de la policía, el Dr. Kennedy, quien, a pesar del terrible estado del cuerpo,
concluyó que la causa de la muerte fue una herida de cuchillo en el corazón. Robert Coombs, de 13 años, su hermano Nathaniel, de 12 años, y James Fox, de 39 años. Fueron advertidos por la policía y llevados a la estación para ser interrogados. Mientras se difundían las noticias del crimen, los periodistas llegaron a 35 Cave Road. Entrevistaron a amigos y vecinos y descubrieron que todos consideraban a los Coombs como una familia agradable y amigable. Los vecinos le dijeron a los reporteros que los dos chicos habían actuado completamente normal durante los últimos 10 días y ninguno de ellos tenía idea de que el cuerpo de su madre, Emily Coombs, yacía descomponiéndose en la habitación de arriba de su casa. Después de un intenso interrogatorio, la policía no acusó a Nathaniel de ninguna parte en el crimen, y aunque pensaban que James Fox podría haber sido un cómplice, se descubrió que no había estado involucrado. Así que Robert Coombs fue acusado del asesinato de su madre, Emily Coombs. El sensacional juicio comenzó en el Old Bailey, en Londres, el 9 de septiembre de 1895. A pesar de su corta edad, la fiscalía estaba decidida a que el acusado, si se le encontraba culpable, debería ser colgado por su crimen. La estrategia de defensa era simple. Tendrían que demostrar que el acusado estaba loco cuando cometió el asesinato. Su padre testificó que su difunta esposa era una mujer emocionable que reía y lloraba al mismo tiempo. Confirmó que el nacimiento de su primer hijo le había causado mucho estrés. También le dijo al tribunal que su hijo había comenzado a quejarse de dolores de cabeza cuando tenía 4 años, y esto fue confirmado por el médico. Sin embargo, el señor Coombs, al responder a una pregunta de la fiscalía, dijo que no había antecedentes de enfermedad mental en su lado de la familia. La obsesión de Robert por leer novelas de terror baratas se planteó en los tribunales y fue aprovechado por la prensa. Surgió una nueva discusión sobre si estas producciones literarias, seriadas baratas, que contenían crimen y violencia, podrían haber influido en una mente tan impresionable. Se llamó a más testigos, familiares, amigos, vecinos y el médico de la prisión que observaría el comportamiento y el estado mental de Robert durante el tiempo entre su arresto y juicio. El médico se llamaba George Edward Walker y había estado observando a Robert desde el 18 de julio de 1895. Le dijo al tribunal que había notado un cambio en el comportamiento del acusado alrededor del 5 de agosto, cuando comenzó a quejarse de dolores en la cabeza. Cuando el doctor Walker examinó la cabeza de Robert, notó una cicatriz muy tenue justo delante de su oreja izquierda, que en su opinión podría haber sido causada por instrumentos utilizados en el momento de su nacimiento, y si comprimieron el cerebro, podrían haber causado cierta inestabilidad mental. Nathaniel también fue llamado al estrado de los testigos para describir lo que había sucedido en 35 Cave Road, el 8 de julio de 1895. Dio un relato grave y desgarrador de los eventos. Cuando todos los testigos habían dado su testimonio, el jurado se retiró para considerar su veredicto. Después de 1 hora regresaron. Y el jefe del jurado se levantó, y cuando el juez preguntó si encontraban al acusado culpable o no culpable, él respondió culpable con una recomendación de clemencia por su corta edad y porque el jurado no creía que él entendiera la gravedad de su acto. El juez, el señor Justicia Kennedy, instruyó al jurado para que determinara claramente si el acusado estaba o no estaba loco y les pidió nuevamente que se retiraran y consideraran su veredicto. Cuando regresaron, el jefe del jurado se levantó de nuevo y cuando se le preguntó si encontraban al acusado culpable o no culpable, respondió culpable, pero agregó que el jurado consideraba que el acusado estaba loco cuando cometió el acto. El juez entonces condenó a Robert Coombs a la custodia en la prisión de Holloway a placer de su majestad.
Robert volvió a su celda. Había sido salvado del verdugo, pero poco después fue enviado al hospital psiquiátrico de Broadmoor, donde se convirtió en el paciente más joven. Permaneció allí hasta 1912, cuando a la edad de 30 años fue liberado después de cumplir 17 años en prisión. En 1914, 2 años después de su liberación de Broadmoor, Robert fue a Australia siguiendo los pasos de su hermano. Cuando se declaró la Primera Guerra Mundial, se alistó en el ejército y con sus talentos musicales se convirtió en un músico de banda y un portador de camillas, y en 1916 se le otorgó la medalla militar por su notable valentía en batalla. Después de la guerra, Robert fue y trabajó en una granja en el pequeño pueblo australiano de Nana Glen en Nueva Gales del Sur. También enseñó música a otros aldeanos. Robert Coombs murió el 7 de mayo de 1949. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Por favor, compartan sus comentarios o retroalimentación y los veré en el próximo maletín.